Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia oculta, una que se esconde detrás de una de las fiestas más grandes del mundo. A ver, piensen en esto. Nacido de una virgen, un 25 de diciembre, con una comida sagrada de pan y vino. No, no es Jesús, es Mitra. Y ojo, él llegó mucho antes. Cuando uno pone a estas dos figuras, una al lado de la otra, una famosísima en todo el mundo, y la otra casi olvidada, los parecidos son, de verdad, asombrosos. Estamos hablando de siglos de diferencia, pero las similitudes son pero tan exactas que nos obliga a preguntarnos, ¿qué está pasando aquí realmente? Para poder entender todo este misterio, primero tenemos que mirar hacia el cielo, a esa antigua obsesión de la humanidad con el solsticio de invierno. Esto no se trata solo de una fecha en el calendario, sino de un evento cósmico que ha fascinado a civilizaciones por milenios. Las culturas antiguas no veían esto como un simple cambio de estación, ¿eh? Para ellos era una promesa cósmica, la del renacimiento. Era ni más ni menos que la victoria de la luz sobre la oscuridad, un tema que es central en muchísimas mitologías. Lo que esta cronología nos revela es que venerar esta época del año es una tradición humana universal, antiquísima. O sea, la Navidad no apareció de la nada, para nada. Llegó a un mundo que ya celebraba este momento con un fervor, pero un fervor inmenso. Entonces, ¿quién era exactamente este tal Mitra, que comparte tantísimos rasgos con Jesús? Bueno, para los soldados romanos, él era el centro de su universo espiritual. Era un dios de pactos, de lealtad y de poder cósmico. Mitra era una figura, increíblemente compleja. Representaba la luz, el orden y lo más importante de todo, el poder para superar el propio destino. No era solo un dios del sol, era un símbolo de la capacidad para trascender los límites del tiempo y de la muerte. Y la historia de Mitra era tan potente que terminó absorbiendo hasta otros grandes mitos. La propaganda estatal de la época, imagínense, llegó a decir que los persas descendían de Perseo, a quien identificaban directamente con Mitra. Así crearon un híbrido mitológico superpoderoso para unir culturas. Pero, a ver, las conexiones van mucho más allá de una simple fecha de nacimiento. Los rituales específicos son demasiado parecidos como para ser pura coincidencia. Y es aquí, justamente, donde la historia se vuelve innegable. Este banquete sagrado era para celebrar, para ratificar el vínculo entre el iniciado y lo divino. Un ritual clave que más tarde sería un pilar del cristianismo. El pan, que simbolizaba el cosmos, y el vino elevaban la conciencia de quienes participaban. Y esto nos revela algo fascinante. Resulta que hasta la estética de nuestras fiestas modernas tiene estas raíces antiguas, precristianas. Esos colores no son un accidente. Muchos historiadores creen que vienen de un sacramento visionario de hace más de 2000 años. La mismísima iconografía del liderazgo cristiano lleva un eco visual que no se puede negar, un eco de esta fe más antigua. Es que el propio nombre, Mitra, ya delata de dónde viene. Estos rituales, tal cual, fueron adoptados después para el sacramento cristiano de la confirmación. Y esa cruz de ceniza, ojo, no era por la crucifixión, sino que era una referencia al tiempo cósmico. Y esto nos lleva a un símbolo que casi todo el mundo conoce, pero que muy pocos entienden de dónde salió. La calavera y las tibias cruzadas. No eran una simple bandera pirata. Para los mitraicos, eran un profundo mapa cósmico. Representaban la lucha contra el destino, contra la mortalidad, la clave para vencer al dios del tiempo que todo se lo come. Bueno, entonces llegamos al punto clave. Con todos estos parecidos tan evidentes, ¿cómo reaccionaron los primeros líderes cristianos? No podían simplemente hacerse los distraídos y ya, viendo que su religión rival más grande tenía rituales que eran prácticamente idénticos. Ojo con esto, porque no negaron las similitudes, para nada. Al contrario, su respuesta fue decir que todo era un engaño demoníaco, una especie de plagio satánico, hecho antes de tiempo, diseñado específicamente para burlarse de la verdadera fe. Era la única explicación que podían dar frente a la evidencia. Esa fue la explicación oficial de por qué un dios pagano que había nacido siglos antes se parecía tanto a su Salvador. Fue, en pocas palabras, una estrategia de supervivencia teológica. Sin embargo,
El registro histórico nos sugiere un proceso un poco más complejo que una simple copia o una imitación del diablo. La historia de las ideas, la verdad, rara vez es tan simple. Adoptar el solsticio de invierno y las tradiciones de Mitra no fue necesariamente un robo, fue más bien una forma de hacer que la nueva fe se entendiera, que resonara en un mundo pagano. Era básicamente hablarle a la gente en un lenguaje simbólico que ya conocían y que entendían profundamente. Y claro, todo esto nos deja pensando. ¿Cuántas otras historias antiguas, olvidadas, estarán escondidas justo debajo de la superficie del mundo que conocemos? La próxima vez que veamos los colores rojo y verde en Navidad o una mitra papal, quizás, solo quizás, recordemos el secreto del Dios que vino antes.